Hola chicas, mucho gusto de saludarlas nuevamente. Pues nada más que decirles, ¿verdad? Que iniciamos una última unidad, que es la cuarta. Eh, Recordarles que se tienen que poner las pilas para poder estar al 100%, ¿verdad? Trabajando. Para quienes van algo bajas de punteos, por favor se les recomienda ponerse las pilas, es el último bimestre, no, si no van a bajar demasiado y pues van a estar con problemas de notas. Ahora, también recordarles su libro de Yo Decido, es hasta la página 139 y su libro del módulo de aprendizaje hasta la página 46. Yo les voy a estar avisando y diciendo para cuándo voy a necesitar los libros. Este lunes no van a llegar a la escuela los padres de familia, a menos que no hayan llegado a traer sus bolsas de alimentos, pero ya casi la mayoría llegó, entonces no hay mayor problema. Y empezamos con la explicación de la tarea. Vamos con las palabras homónimas, semana uno, comunicación y lenguaje. Las palabras homónimas son aquellas que se pronuncian de igual forma, pero tienen distintos significados. Ahora, estas se dividen en homófonas, por ejemplo, se pronuncian igual, pero se escriben de manera diferente. Tienen una pronunciación igual, se escriben diferente y tienen significados diferentes. Acá hay algunos ejemplos y, por ejemplo, acá en la imagen se puede ver bota y bota. La bota de calzado y botación de botar, ¿verdad? Y graba y graba. ¿Qué es la grava? La grava es de grabar en un video clip. O, y la grava que es como comúnmente la conocemos como ripio, ¿verdad? O como arena, arenosamente. Es algo arenoso. Eso, y aquí hay unos cuantos más ejemplos, ¿verdad? Luego viene lo que es una actividad evaluativa que dice instrucciones, escribiendo la palabra correcta que complete la oración, dice. Pero eh, tuvo mucha suerte en el torneo. Tienen cuidado porque tuvo hasta acá. El tubo la B es la diferencia del tubo, es el que conduce el agua. Y tubo de tener es con V. Entonces hay que tener cuidado y hay que completar las oraciones ahí según la instrucción. Acá hay palabras homógrafas. Tienen una grafía o una escritura igual, pero su significado es distinto, respectivamente. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos de nuevamente bota y bota, tipo de calzado y estamos cuando botamos algo, bota la basura en su lugar. Se escucha igual, se escribe igual, pero su significado es muy distinto. Acá pueden tener algunos ejemplos, los tienen que leer. Luego de eso está su actividad evaluativa y dice, sigan las instrucciones del siguiente ejercicio. Número uno, ¿qué falta? Escoge una palabra homógrafo del cuadro para completar cada oración. Cara, raya, mango, cera. Entonces aquí eh, hay una palabra con la cual van a completar las oraciones, como lo hicieron con las anteriores, como lo hicieron con las anteriores que estaban acá. Es un parecido, un ejemplo, una tarea parecida. Luego venimos con las palabras de modismos, regionalismos, dichos y frases hechas. Por ejemplo, ¿qué son los modismos? Son aquellas expresiones que se usan dentro del ámbito informal cuyo significado no puede ser reducido a partir de las palabras que lo componen, sino que es necesario conocer cuál es su significado, aunque a veces se puede deducir el contexto en el cual se le emplea. Por ejemplo, es pan comido, irse por las ramas, ahogarse en un vaso de agua, bailar con la más fea. Esos son los modismos de formas de decir, ¿verdad? Cuando algo, por ejemplo, es pan comido es cuando uno dice que es fácil. Irse por las ramas es que está hablando demasiado para decir algo muy reducido. Ahogarse en un vaso de agua. O sea que estamos teniendo problemas, pero no lo estamos sabiendo solucionar. Bailar con la más fea es cuando le está yendo mal a uno, ¿verdad? No es de que sea literalmente como lo dice, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas. ¿Qué es un regionalismo? Los regionalismos se refieren a las diferentes
giros o connotaciones que adquieren los vocablos, según los lugares o regiones en los que se habla, bien sea por el sistema geográfico, cultural o estrato social del hablante. Por ejemplo, baica o bicicleta tiene el mismo significado, pero nosotros algunos eh, regionalmente le decimos baica, ¿verdad? ¿Qué tal está tu baica, verdad? O su bicicleta es lo que quieren decir, o de algunas otras formas. Por ejemplo, aquí hay una que dice de a huevo, quiere decir que está bonito. Bulla, hay mucha bulla. Cuando uno dice así, ¿verdad? Cuando las niñas no hacían ruido en las clases, decía uno, hay mucha bulla, pero es mucho ruido. Te metieron al bote, dicen comúnmente, pero es la cárcel, la palabra correcta. Aquí hay una imagen en donde dice, ahí está, ve, agarrar la onda. Ala, ay, tan chula la patoja, calidad, buenas, chilero, chispudo, cooperacha, hecha punta, juela gran. Me llegas, mira pues, nombre, ponerse las pilas, puchica, pues sí, sí pues, ulagrun. Va pues, brincos dieras, sanigua, híjola, qué clavo va mucha, dice. Entonces ahí esas son regionalismos, dichos y frases hechas. Por ejemplo, en Guatemala tenemos mucha costumbre de decir algunas frases o algunas formas de decir las cosas. Son dichos conocidos o formas o frases formadas a partir de dichos o pensamientos de algún lugar determinado. Por ejemplo, a cada cerdo le llega su Navidad o a cada coche le llega su sábado, le dicen comúnmente a uno, va. A ojo de buen cubero, amor con amor se paga, varón y cuenta, no, borrón y cuenta nueva, perdón. Brilla por su ausencia. Cuando dicen brilla por su ausencia es que no hay nadie, ¿verdad? Actividad evaluativa, dice, en hojas con línea redacta una conversación entre dos personas donde utilicen 5 modismos, 5 regionalismos y 5 dichas, frases o hechas. Recuerde las reglas de la escritura y el sentido lógico de la escritura. Acá tienen que hacer algo así como lo que está acá. Pueden usar algún modismo, algún dicho, una frase o cualquier forma, ¿verdad? Pero tienen que hacer una conversación muy bonita. Solo de tener cuidado, ¿verdad? De cómo lo van a redactar. Comunicación y lenguaje L2 en idioma MAM dice canción es beats. Dice, definición, una canción es una composición musical que posee una melodía, ritmo, letra, así como el acompañamiento de instrumentos musicales. Eso es lo que significa canción. Aquí pueden seguir leyendo, eso está en idioma español, no hay problema. Y venimos con la ejemplificación. ¿Por qué será que en Sololá, Jonalx, dice, aquí miren, está una pequeña canción. Y dice, ¿por qué será que en Sololá? Entonces, Tikkun Max Jonalx sufre tanto por querer una mujer. Kiyuh Taktum Kanetjun Shuh. Y tienes mi amor. Kin Lalil. Y ahí va diciendo todo lo que es la letra de la canción, ¿verdad? Eso es solo para que ustedes puedan tener idea cómo se pronuncia, porque no se lo van a aprender, ¿verdad? Es la pronunciación a mí, por ejemplo, me cuesta un poquito porque el idioma es algo complicado, el idioma mamá. La ejercitación dice, intente leer y cantar la canción anterior para, ¿por qué será que en Sololá? Miren, yo aquí lo intenté con las primeras 2 líneas. No cuesta, es fácil, es cuestión de que uno quiera leerla, ¿verdad? Pero yo por la explicación que les estoy dando me va a llevar un poquito más de tiempo, entonces si no, nos va a llevar toda la mañana y vamos a llegar a la noche. Entonces dice acá, siguiendo la música original y con ello presentar un audio a tu profesor. La intención es de que la puedan leer. La intención es esa, ¿verdad? En eso quedaríamos para que la lean. Para que la lean, eso es prácticamente solo para que practiquen. No es de que, no que me manden el audio, porque a veces no van les cuesta mucho enviarme el audio, entonces mejor no nos vamos a complicar con esa situación. Luego venimos con semana 1 en comunicación y lenguaje L3, que es inglés.
Elaboración de diálogos cortos demostrando la cercanía o la lejanía en que se ubican los objetos. Bueno, acá dice preguntas en español e inglés. Dice, la iglesia está cerca de tu casa. Dice, the church is close to your house. Entonces acá hay una pequeña pregunta, si se dan cuenta. Luego viene, la iglesia está lejos, a 1 kilómetro de mi casa. Yes, the church is far a kilometer from my house. Entonces acá está la frase en inglés y acá está la frase o oración, como le quieran llamar, o la pregunta, y acá está la pregunta en inglés, ¿verdad? Están todas y cada una, y aquí dice, las tienen que leer, ¿verdad? Entonces, ahí ya leí yo la primera, después dice, ese barco está cerca del muelle. That boat is near the dock. No, ese barco aún está lejos del muelle. Not that ship is still far from the dock. Y ahora acá venimos con la 3. El perro enterró su hueso lejos de la casa. The dog buried his bone away the house. Luego dice, sí, el perro enterró su hueso hasta el parque. Yes, the dog buried his bone to the park. Las manzanas rojas están más lejos que las verdes. The red apples are further away than the green ones. Después dice, efectivamente las manzanas rojas están hasta la copa del árbol. Indeed, the red apple are up to the top of the tree. Luego está en la número 5, dice, el sol está lejos de la tierra. Dice, the sun is far from the earth. Luego dice, si el sol está a 150 millones de kilómetros de distancia de la tierra. Yes, the sun is... sería acá en números inglés, sería 150 millions kilometers away from the earth. Hertz, ahí estamos. Mi inglés no es muy perfecto, pero traté de decirles la pronunciación porque ya ven que yo no soy perfecto, ¿verdad? Y no soy maestro de inglés ni tampoco de man, pero estamos haciendo el esfuerzo como ustedes, ¿verdad? Para poder ir haciendo las tareitas de inglés y man. Y en lo que dice la actividad evaluativa, dice, en cada cuadrito escribe la pregunta con su respuesta en inglés y realiza un dibujo de acuerdo a la conversación. Entonces, dice, en un cuadrito, lo pueden hacer acá, que hay unos cuadritos acá y luego el dibujito. Pueden agregar hojas, ¿verdad? Aunque aquí están los cuadros. Perdón, no me había percatado que están los cuadros. 1, 2, 3, 4. Son 5, pero pueden agregar una hoja como les mencioné. Entonces luego venimos con semana 1 de matemáticas y los números decimales. Los números decimales están compuestos por dos partes separadas por un punto. La parte entera se encuentra del lado izquierdo y del lado izquierdo del punto, y la parte decimal se encuentra del lado derecho del punto. El punto que separa la parte entera de la parte decimal recibe el nombre de punto decimal. Para leer un número decimal se lee la parte entera seguida de la palabra enteros o unidades. Luego se lee la parte decimal con el nombre del lugar que ocupó la última cifra. Para leer la parte decimal se realizará dependiendo del total de cifras que hay en el lado derecho del punto. Si después del punto solo hay una cifra, se lee décimos. Si después del punto decimal hay dos cifras, se lee centésimos. Y después del punto decimal hay tres cifras, se lee milésimos. Ok. Acá hay un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 0.3 y se leen 3 décimos. ¿Por qué? Porque empezamos de izquierda hacia derecha, solo que aquí ya le decimos décimos. Luego de eso hay 2.08, que se lee 2 enteros, 8 centésimos, ¿sí? Se lee de esa manera. Acá hay 15 enteros, 12 milésimos.
Aquí hay 100 enteros, 2 milésimos. Se lee de esa manera, pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, a ustedes les va a corresponder la lectura de estos números que están acá. Si se dan cuenta, después del punto, acá utilizaron una pequeña coma, pero es un punto el que correctamente se utiliza en nuestro sistema de numeración decimal. Es un número. En algunos otros países se utiliza la coma, pero en nuestro país se usa de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, acá hay unidad, decena y centena en los números enteros, pero hay que tener cuidado porque desde acá se empieza a decir décimos, centésimos y milésimos para después del punto decimal. Eso sería con relación con los números decimales. Ahora dice comparación de números decimales. Al comparar dos números decimales con diferentes cantidades de cifras, será mayor el que tenga más cifras en la parte entera. A comparar con números decimales con la misma cantidad de cifras en la parte entera, se comparan estos empezando por las cifras de mayor orden. Si las cifras son iguales, se avanza al siguiente orden y así sucesivamente hasta encontrar cifras diferentes en la misma posición. Para comparar cantidades de los decimales utilizamos el símbolo mayor que o menor que o igual que. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, hay dos números. Ahí los separé yo en celeste. Y 445 punto o 37 mil centésimos sería mayor que 445 14 centésimos serían ahí. ¿Cuál es mayor? En este caso es mayor que este, que el otro que está acá. Luego, si nos damos cuenta, acá colocaron muy juntos estos, pero hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo se los estoy separando acá para que ustedes puedan ver en el ejemplo. Este 987 con 895 milésimos es menor que 454 con 736 milésimos. Si se dan cuenta, es mayor el de la... es menor el de la izquierda que el de la derecha. Luego, acá es igual que, porque los dos números son iguales. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Acá la comparación es de colocar los símbolos, ya sea este, o este, o este, ¿sí? En la comparación de números. Acá están estos números, hay que tener cuidado cuál es mayor. Entonces, yo diría que 4 centésimos con 4,50 centésimos sería menor que 4,50 para que me entiendan, ¿verdad? Mayor. Entonces sería el signo de mayor. Acá, este. Y ahí podrían proseguir. De todas maneras, si tuvieran alguna duda, me pueden consultar el día miércoles, no hay problema. Eso sería lo de la tarea, ¿verdad? Eso sería lo de para ir trabajando lo que es matemáticas. Si tienen alguna duda, me pueden ir consultando. Ya sea que no entren a la clase, me pueden escribir de 1 a 6 de la tarde en el WhatsApp y yo les contesto. Bueno, y vamos con semana 1 de Ciencias Naturales y Tecnología. Fuentes de la contaminación, perdón, fuentes de contaminación del aire por aumento de gases de efecto invernadero. Los gases de los vehículos, el humo de lo que quema la quema de basura y llantas, los incendios forestales y el humo de las fábricas contaminan la atmósfera. Hace que no se forme el ozono, cada vez las capas se hacen más delgadas formándose agujeros. El calentamiento global se da por el desequilibrio provocado por el ser humano, que se da por el aumento de gases de efecto invernadero, GI. Los efectos de la contaminación son peligrosos porque intensifican el proceso natural del efecto invernadero y afectan los ciclos
biológicos. Al aumentar la temperatura global, los polos se derriten, hay más lluvias descontroladas y sequías. Un aumento de 2 grados centígrados puede afectar y destruir ecosistemas frágiles como los arrecifes de coral. Actividad evaluativa. Entrevistemos a 4 personas adultas haciéndoles las siguientes preguntas. Si ustedes se dan cuenta, van a preguntarle a la persona 1, a la persona 2, a la persona 3 y a la persona 4. De su familia, a las personas más cercanas de su vecindad. Si van a ir, pues se colocan su mascarilla, sea algún vecino, pero preferiblemente con los adultos de su casa. Dice, ¿cree que ahora hace más calor que cuando usted era niño? Y ahí les van a contestar y ustedes les van a apuntar a las respuestas. ¿Por qué cree usted que sucede eso? Y colocan la respuesta. Luego, según usted, ¿qué se debe hacer para evitar el aumento de la temperatura? Y esa es la actividad evaluativa, ¿verdad? Lo único que les recomiendo es de que si salen a algún lugar no muy lejano de su casa, que no es lo más recomendable, sino que con los adultos de su casa, porten su mascarilla y tengan mucho cuidado. Bueno, sí, pero lo mejor es que lo hagan dentro de su casa, con por ejemplo, su papá, su mamá, algún abuelo, o si están los dos abuelos, o alguna tía, familia que viva cerca, sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, continuamos con lo de que es semana 1, Ciencias Sociales. La Declaración de Independencia de Guatemala se realizó de una manera intempestiva el 15 de septiembre de 1821. Acá está la historia de la independencia de Guatemala. Esta le corresponde a cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, leerla. La anexión a México, que también ya se había trabajado en la guía anterior. Acá están algunas imágenes de cómo era el mapa de Guatemala. Chiapas, que era el que estaba agregado a nosotros. De este tamaño era Guatemala antes y después se fue disminuyendo. Y acá vamos a realizar lo que dice acá. Ahora, no me van a enviar audios. Lo que necesito es un resumen de por lo menos 20 líneas de la Declaración de Independencia de Guatemala, que se realizó de una manera tempestiva el 15 de septiembre de 1821, y la anexión a México. En 20 líneas me lo van a resumir, no quiero que me copien todo. Bueno, esa es la instrucción, en una hoja y la agregan a la guía cuando vayan a entregar tareas. Luego dice actividad evaluativa número 2. Escribe un resumen con tu... Esta es la tarea que les estoy dejando. Pero dice acá otra, de diferente manera, para que no me pregunten de que yo no les expliqué claro. Pero dice, escribe un resumen con tus propias palabras de la Declaración Definitiva de Independencia Absoluta de Centroamérica en 1823 en hojas carta con líneas y su carátula, y entregársela a tu docente en la próxima. Este sí es un trabajo más formal, es algo más investigativo y que tienen que buscar ya sea en internet o en algunas gráficas, está, ¿verdad? En las librerías, ahí lo pueden buscar, pero es muy diferente la tarea, para que tengan en cuenta eso. Por eso se los estoy explicando, para que no digan, es lo mismo. No es lo mismo, es muy diferente. Porque esta fue una anexión que existía entre todo Centroamérica y México, y que se dio más adelante. Luego venimos con expresión artística, dice danzas tradicionales de las culturas de Guatemala. Cultura maya, danza del Rabinal Achí, refleja el prolongado periodo que ha sobrevivido ininterrumpidamente la cultura maya, atravesando la época de la colonización e incluso del enfrentamiento armado. Cultura xinca, dice la danza de traspaso de autoridad. Para ellos es una tradición de mucho significado, porque por medio de ella el presidente saliente de la comunidad es el encargado de darle poder a una nueva directiva. Cultura garífuna, danza yancunú, es una representación de una batalla contra los ingleses. También es una danza guerrera, se presenta como una de las más vistosas y complicadas dentro de la cultura y tradición de esta etnia del país. Cultura ladina, danza de los moros y los cristianos, indica hechos que ocurrieron durante la larga lucha contra los españoles para sacudirse del yugo maometano. Tarea:
en internet busca videos de las danzas de cultura maya de Guatemala, perdón, y en una hoja en blanco tamaño carta realiza un cuadro comparativo de las diferencias y similitudes que tienen entre ellas. Así podrán hacer las tareas. La tarea, ese es un cuadro comparativo, el que está aquí es un ejemplo, miren, para que puedan ustedes verlo. Por ejemplo, diferencias y similitudes. Por ejemplo, las diferencias la hacen de esta manera, la hacen de esta, o bailan con trajes, ellos bailan sin trajes y así. Lo pueden ir haciendo referencia de cómo es la diferencia entre cada una. Luego de eso venimos con lo que es la semana 1, formación ciudadana, el conflicto armado interno en Guatemala. En Guatemala, el pueblo de Guatemala vivió durante 36 años una verdadera guerra interna, desde que un grupo de oficiales jóvenes del ejército, quienes iniciaron la guerrilla, decidieron rebelarse contra el gobierno de Guatemala del general Miguel Irigoras Fuentes y lanzaron una lucha armada del 13 de noviembre de 1960 hasta el 29 de diciembre de 1996, fecha en la que fueron firmados los acuerdos de paz. Se vivió en Guatemala el triste episodio del conflicto armado interno. ¿Quiénes pelearon el conflicto armado interno? Hubo dos bandos. El ejército de Guatemala contra la guerrilla. ¿Qué diferencia es entre ellos? Bueno, el ejército estaba formado de forma ordenada, perdón la redundancia, pero en sí el ejército era del gobierno, la guerrilla era una organización no gubernamental que quería pelear contra el gobierno por la libertad de algunos derechos, ¿verdad? Que no estaban establecidos, que no se mencionaban, que se violentaban. Entonces, a través de todo eso, hubieron varios años que estuvieron en guerra, se desaparecían personas, mataban personas. Todo eso fue un conflicto interno que desaparecieron aldeas, o que desaparecían personas. Que, miren, fue un sinfín. Gracias a Dios, pues yo no lo viví. Muchas personas sí, mis papás lo vivieron. Y pues es un problema bastante grande que se dio durante mucho tiempo en Guatemala, ¿verdad? Luego de eso venimos con las actividades de la actividad evaluativa. Dice que hay que responder de forma correcta. Aquí miren, hay que contestar las preguntas relacionadas. Tienen que leer esto para poder contestar esto. Entonces, si ustedes no leyeron la parte de arriba, no van a poder responder lo de abajo, ¿verdad? Entonces, yo ya se los leí. Si no lo escucharon en el video, lo tienen que leer por su guía y responderlo acá. Eso es lo único que tendrían que hacer. Luego venimos con la semana de productividad y desarrollo, y el título es investigación relacionada con la generación de ingresos que permite subsistir a los miembros de la familia. ¿Cuál es el ingreso familiar y de qué manera se distribuye? El gasto del ingreso de familia se distribuye en función de las necesidades prioritarias de alimentación, vivienda y servicio, educación y salud, recreación y el ahorro. Cuando disminuye el ingreso familiar, por ejemplo, el efecto esperado está en función de la teoría de las expectativas. ¿Qué son los ingresos? Cantidad de dinero ganada o recaudada. Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir un servicio. Bueno, yo creo que dentro de todas las familias tenemos nuestro ingreso familiar, en lo cuales utilizamos todo, porque, por ejemplo, alimentación, vivienda, servicios, educación y salud y recreación. Todo esto lo usamos en gastos personales, ¿verdad? Y algún otro que otro ahorro, ¿verdad? Porque ahorita con la situación pues es un poquito difícil, pero a eso se refiere esto, ¿verdad? Ahora, la actividad evaluativa dice instrucciones. Con ayuda de sus pares llenar el siguiente modelo de presupuesto familiar. Bueno, esto lo pueden llenar con ayuda de sus queridos papis. Por ejemplo, ingresos, el salario, el ingreso en enero, febrero y marzo. El ingreso del salario, la empresa y rentas, por ejemplo. Si pagan alguna renta o algún pago, ¿verdad? Luego, egresos.
Si tienen una hipoteca o un alquiler, el precio, servicios básicos, un aproximado, no les estoy diciendo que me pongan el de sus casas, ¿verdad? Pero porque eso ya es muy íntimo. Agua, luz, teléfono, los gastos de... El total de todos esos tres gastos, acá en los 3 meses que corresponde. TV por cable, si tienen televisión por cable, colocar el precio durante los 3 meses. Reparaciones de, por ejemplo, automóvil, moto, yo qué sé. Transporte, si pagan transporte. Alimentación, un aproximado de cuánto es de alimentación. Salud y educación, cuánto se puede llegar a gastar. Ropa, que aproximadamente no es de todos los meses, pero que se puede llegar a gastar. Entretenimiento, por ejemplo, si salen algunas veces en familia. Tarjetas o créditos que tengan, seguros y algunos otros, ¿verdad? Eso es para que lo puedan llenar. Entonces con eso finalizaríamos lo que es la semana número 1. Dios me las bendiga. Cuídense mucho. El día miércoles nos vemos y hasta pronto.